Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a hablar de un libro nuevo. El día de hoy, de hecho, vamos a continuar con la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Hoy le toca el turno al segundo de los libros, que de hecho ocurre años antes de los eventos que suceden en el primero. Vamos a hablar el día de hoy de El juego del ángel. Lo primero que tenemos que decir es, bueno, lo que le decía, los eventos ocurren años antes de los eventos de La sombra del viento. Acá, el Sempere, que está en Sempere e Hijos, en la librería, es el papá de Daniel Sempere, es decir, el protagonista del primer libro, que de hecho también es el protagonista del tercer libro, pero de eso ya nos ocupamos, por supuesto, en otro video. Lo que sí es, de hecho, en este libro los Sempere no son los protagonistas, son simplemente, pues vamos, el hilo conductor me atrevería a decir que de la tetralogía, porque de hecho el libro número 4 también habla, ahí sí, de Daniel Sempere también. Ahora, este libro tiene como personaje principal a David Martín. Él es bueno, inicia la historia contándonos que trabaja en una editorial y uh, digamos que es casi que, bueno, él inicia como el chico de los mandados, luego le empieza medio a trabajar apropiadamente y finalmente gracias a un amigo con mucho poder de nombre Pedro Vidal empieza a escribir una columna. La columna tiene éxito y pasa que como suele suceder en algunos lugares, cuando hay éxito, digamos, dentro del área laboral, hay personas, en este caso escritores más antiguos, digamos, que le tienen envidia. Y pues hacen una confabulación para lo que terminan echándolo de la editorial y va a parar, digamos, a otro. Su sueño siempre fue ser escritor, eso sí. Así que va a parar a otra editorial en donde le pagan prácticamente por hacer como historias por encargo, ¿no? Y de hecho es tanto así que él no puede firmar con su nombre, como David Martín, sino que firma con el nombre de Ignatius B. Samson. De hecho, este David Martín también sale en el siguiente libro de la tetralogía, El prisionero del cielo. De hecho, él es el prisionero del cielo, pero no es el personaje principal. Pero de nuevo, me adelanto. Esto es para otro video. Le comentaba, digamos que un poquito antes de llegar a esta editorial, David nos relata, digamos, cómo la madre abandona al padre, que es un soldado que combatió en una de las guerras españolas y que me parece que en Filipinas o algo así. Y termina bueno, con una depresión post-combate, termina siendo drogadicto, me parece que le pegaba a la mujer, etcétera, así que ella se va y abandona al marido, pero también al hijo, ¿no? Y en un momento determinado, pues regresa, el papá empieza, digamos, justo cuando empieza a llevarse más o menos bien con David, es acribillado por un ex soldado drogadicto. Y pues nada, en teoría, pues vamos, fue un accidente, ¿no? Y pues él termina viviendo en la editorial, de la cual terminan despidiéndolo, ¿no? Esos prácticamente en las primeras páginas. La, eh, la, digamos que la historia continúa, David empieza a tener cierto éxito como Ignatius B. Samson.
escribiendo una novela por entregas, si mal no recuerdo se llama La ciudad de los malditos, algo así, que por supuesto narra pues con escenarios de Barcelona. Y de hecho la tetralogía nos presenta una Barcelona posguerra, llena de corrupción, de problemas, de odios, etcétera. Algo con lo que sí yo me puedo sentir identificado, porque efectivamente pues después de la guerra civil que hubo acá en el país, en El Salvador, pues las cosas terminaron exactamente igual. La diferencia, pues España es país de primer mundo y pues yo vivo en un mundo de tercera. En todo caso, la amistad se lleva a cabo pues entre Pedro Vidal y David Martín. Se empieza a gestar, cuando él empieza a trabajar en la editorial, una amistad bastante profunda, ¿no? A tal grado que cuando lo terminan echando, Pedro Vidal le dice que no se preocupe, que prácticamente él le ayuda a que los nuevos editores le ayuden. En todo caso, David suele visitar a Pedro en su mansión. Pedro Vidal es, digamos que son contemporáneos con David, y es como que la oveja negra de la familia, ¿no? Pero pues eso no implica que esté desheredado, así que pues de que tiene plata, tiene plata. Entonces tiene un chofer y David se enamora de Cristina Singer, creo que se llama, eh, Sagnier, Cristina Sagnier, que es la hija del chofer, por cierto. Y en estas está mientras escribe también la novela Destajo. Sufre un desmayo, va a parar al médico y el médico le dice que tiene un tumor cerebral que pues lo va a tener con vida aproximadamente unos 10 meses más o menos. Entonces pues David, ya un poco resignado, empieza a escribir una novela bajo su nombre. Y Pedro Vidal, por su lado, que también tiene aspiraciones de ser escritor, también ha comenzado a escribir una novela. Cristina empieza a tener una cercanía con Pedro y se da cuenta de que efectivamente él como escritor nada que ver, pero sabe que David sí es un muy buen escritor, así que a escondidas se lleva el legajo de páginas que escribe Pedro y van corrigiendo la novela junto con David. Eh, Graciosamente, la novela de Pedro termina siendo un éxito y la de David, pues con cajas destempladas. Hay que decir, la novela de Pedro es exitosa porque es Pedro, ¿no? Pedro Vidal ha escrito una novela y bueno, empieza la cuestión de las conexiones del dinero que llama al dinero y etcétera, etcétera. Y David pues es un pobre muerto de hambre con quien por supuesto me siento yo más que identificado. Y pues por consiguiente recibe incluso malas críticas, etcétera, ¿no? Ahora, David también empieza a sufrir un poco de depresión, ¿no? La cuestión es que dentro de todo, él sabe perfectamente que David ha corregido su novela y que el éxito pues no le corresponde, pero pues igual lo aceptó, pues, como que no. Y pues en esos arranques de depresión termina confesándole que el padre murió porque se confundieron. Lo confundieron con alguien que Pedro había pues mandado a silenciar por una aventura amorosa, porque Pedro es un gran picaflor. Y pues nada, también, bueno, terminan enemistados por un lapso de tiempo. Y en eso David empieza a buscar a su mamá, a quien le regala un ejemplar del libro y le dice que pues este lo escribió tu hijo, ¿no? Él la ve desde lejos desde una cafetería y se da cuenta que la mamá agarra el libro y lo echa a la basura. Se da cuenta y se convence de que la mamá pues realmente no tiene ningún interés en él. Así que pues él decide seguir con su vida. A todo esto, paralelo a todo esto, él ha recibido el contacto de un personaje de nombre Andreas Corelli, que su emblema es un angelito y que le dice que le gustaría que pues tuvieran tratos, ¿no? Que le interesa el arte que tiene David para escribir y que pues está interesado en
en que él escriba un libro para él. La cuestión es que, bueno, de repente también la salud de David va mermando y pues de repente se convence de que, pues, vamos, ya está palmándola. Así que lleva un ejemplar de su libro a la librería de los Sempere. Y el papá de Sempere le dice, el papá de Daniel, pues, el señor Sempere de ese momento, le dice que lo va a guardar dentro de los libros más importantes de la librería. No le pide que se lo firmen, por supuesto. Y pues nada, él se lo firma, el señor Sempere lo guarda. Y además, a estas alturas, también Pedro le ha confesado que se va a casar con Cristina. ¡Ugh! Eh, pues vamos, como si no fuera suficiente con todo lo que le está pasando, además le devanan a Cristina. Se la roban, pues vamos, por decirlo de alguna forma. Una manera coloquial de hablar, nada más. Y finalmente también lleva a... Sempere lleva a David y al libro al cementerio de los libros olvidados para que David guarde su ejemplar de la novela y para que, por supuesto, él saque su respectivo ejemplar del libro que lo llame. Casualmente, saca un libro que se llama Lux Aeterna, es decir, Luz Eterna, y que tiene por firma DM. Entonces, David sale, se lleva el libro y empieza a leerlo. En todo caso, los editores de lo que él pagan a destajo, él va y les dice que pues que se va, ¿no? Y ellos lo amenazan a él con demandarlo por incumplimiento de contrato. Así que él les dice, pues, dártense un chorizo y se va. Sin embargo, habla con Corelli y dentro de todo le comenta pues lo que ha sucedido. Más tardecito, la editorial de Barrido y Escobillas, gracioso el nombre, bueno, los apellidos de los editores, se incendia y ellos mueren incendiados. Y entonces, a partir de acá empieza una investigación de qué es lo que ha sucedido y por supuesto David se ve inmiscuido. La cuestión es que, digamos que ya teniendo un poco más tiempo de meditar, también David empieza a encariñarse con una niña de nombre Isabela, que ha huido de la casa de sus papás. Al principio le dice que los papás la maltratan y la abandonan y toda la cosa, pero luego se da cuenta de que en realidad ella está ahí porque admira mucho a David y a su forma de escribir. Isabela, perdón, sueña con convertirse en una escritora también y pues obviamente le pide consejos. Así que de repente ella empieza a trabajar entre la casa de sus papás y él como ayudante de David Martín. Digamos que a lo largo de todo lo que resta del libro nos dan a entender que Isabela como que se va enamorando de David, pero David está convencido de que es un desastre, de que está convencido de que la va a palmar, entonces como que para qué le va a dar alas a la niña, ¿no? A todo esto, Pedro pues termina casado con Cristina, pero Cristina en secreto le escribe cartas a David, cartas que Isabela le guarda. Le guarda y nunca se las enseña, ¿no? Pues, por las razones que sean. Y luego, pues, David se da cuenta de esto, le reclama, la echa de la casa, porque prácticamente Isabela vive en la casa de David. Y se convence de encontrarse con Andreas Corelli. Andreas Corelli dice que lo que está creando es una religión y quiere que él, David Martín, le escriba el libro que será, digamos, el equivalente de la Biblia para la religión que está creando. David de repente dice, pues, ¿por qué no? Y
decide empezar a investigar y se obsesiona mucho con el libro. Y pues efectivamente, ¿no? Se empiezan a reunir y se dan cuenta y Andreas Corelli dice, vamos bien, y le va dando avances y tal, ¿no? Paralelamente a esto, Cristina de repente llega con él y le dice que, pues que le ha escrito las cartas, ¿no? Y él le dice pues que no lo sabía y que lo lamentaba, ¿no? A todo esto también se ha dado cuenta de que hay un lío con unos abogados ahí de apellido Marlaska, que al parecer también empezó a escribir compulsivamente y se va dando cuenta de que como que todo tiene que ver con este Andreas Corelli, ¿no? Y por cierto que también el sello de Andreas Corelli es el mismo angelito, el juego del ángel. Por supuesto que nos vamos enterando de que al parecer pues Andreas Corelli, un ángel, es ni más ni menos que el ángel caído, ¿no? Es decir, el mero chamuco. Y pues en un momento determinado le dice, pues mire, o sea, en todo caso yo me estoy muriendo, así que se me hace que no vamos a terminar el libro. Él lo convence de que se quede después de la cena en un sueño medio lleno de delirio. David sueña que le abren la cabeza, que lo operan y toda la cosa. Al día siguiente él está lúcido y absolutamente perfecto. Sin embargo, repito, él continúa investigando todo lo que hay alrededor de este Andreas Corelli y todo lo que ha sucedido, porque pues se da cuenta de que este Marlaska termina loco. ¿No? Ha abandonado, pues, renuncia a su cargo como abogado, abandona la familia para dedicarse a escribir, pero también se da cuenta de que hay otra serie de personas que están involucradas, entre ellas una mujer de nombre Irene Sabino, que luego nos damos cuenta que estaba perdidamente enamorada de Marlaska, y Jaco, que era pues como que el cómplice dentro de todo lo que pretendían hacer, porque lo que pretendían hacer, por supuesto, es quedarse con el dinero de Marlaska. Pero, de nuevo, al final nos damos cuenta, por cierto, que Andreas Corelli le da un buen adelanto a David. Creo que son 100 mil pesetas o 500 mil pesetas, ya no recuerdo la cantidad exacta. Pues le da un titipuchal de dinero, ¿no? Con todo eso, Cristina llega a visitarlo, como le decía, y le dice que ya no soporta vivir con Pedro y que pues está dispuesto a huir con él, con David, pues quiero decir. Así que David se va a comprar los tickets del tren, regresa a la casa, ya no encuentra a Cristina y pues la pierde. Él sigue escribiendo compulsivamente. Andreas Corelli empieza a mostrarse muy contento con todos los avances. Y también, pues, David, que a estas alturas está siendo investigado por el detective Grandes y otros dos, que son Marcos y Costello, pues como él se ve involucrado en un montón de cosas, porque entre otras la viuda de Marlaska termina muerta y pues lo acusan a él y etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que David, ya resignado a que perdió a Cristina y perdió todo lo que le interesaba en la vida, también se da cuenta, digamos entre comillas, de lo que está haciendo, ¿no? Que es prácticamente creando una religión para que el príncipe de las tinieblas reine sobre el mundo. Así que decide que no. Se da cuenta por meras deducciones. Porque él cree que Cristina ha regresado con Pedro y va a buscar a Pedro, y Pedro le dice, no, ella nunca regresó conmigo. Así que él logra imaginarse a dónde está, que es un balneario en donde el papá, el chofer de Pedro, pues termina yendo a morir. Así que él va al pueblo del balneario y se da cuenta de que Cristina está ingresada en un sanatorio, porque pues que se le han sobado las tejas. Y en un arranque de lucidez le dice, mira, libérame, nos vamos juntos. Resulta que en la noche que él llega a liberarla, resulta que Cristina ya se ha liberado y la oye discutir con alguien. Cuando entra ya no ve a Cristina
y resulta que ella va caminando sobre un lago congelado. Cristina se rompe el hielo bajo ella. David la logra agarrar, pero pues resulta que igual solo le dice, él estaba dentro de mi cabeza y pues no quiero que te haga daño y adiós Cristina, per secula secularum. Hay que decir algo, Cristina siempre tuvo con ella una fotografía en donde ella va de niña de la mano de alguien que no era su padre. Guarde eso. Posteriormente, regresa David a Barcelona y se da cuenta de que Grandes, el detective que lo andaba buscando, pues estaba vendido. Al parecer, pues le habían pagado 15,000 pesetas, ¿no? Acordémonos que en ese momento no había euros, así que le habían pagado 15,000 pesetas para prácticamente deshacerse de David. Así que de repente se da cuenta de todo la trama que se ha venido urdiendo y al final de los finales, por decirlo de alguna forma, él se va para siempre de Barcelona, en teoría, porque en el siguiente libro pues parece que no. Se va para siempre de Barcelona y en un momento determinado, por cierto, que al parecer David termina siendo inmortal. Me voy a, digamos, a constreñir a la historia del libro. Él es inmortal y parece que pasan siglos ahí. Él está en una especie de isla y un buen día llega Andreas Corelli y le dice que qué lástima que no terminaron el negocio, pero que no le guarda rencor. Se da cuenta Andreas que él ha cometido unos errores también y le dice pues que igual le trae un regalo. Y le lleva una niña y le dice, este es tu regalo. Ella es Cristina. Ha reencarnado en esta niña, así que pues no tendrás más que hacer que esperar a que crezca, pues para que puedan consumar su amor, ¿no? Y ese va a ser tu maldición, porque ella va a crecer, va a envejecer y vos te vas a quedar joven. Y al final se da cuenta de que el personaje de la fotografía que lleva de la mano a Cristina era Andreas Corelli. Así que esa fotografía de alguna forma era un recuerdo del futuro de Cristina y de la maldición que a partir de ese momento iba a pesar sobre David Martín. Y tan tan, se quedan David y Cristina juntos, en teoría, pues hasta que Cristina muriese. Repito, hasta aquí llega el libro, el Juego del Ángel. Debo decir que este es como que el libro más esotérico, por llamarlo de alguna forma, de la tetralogía. Pero digamos que se redime un poco en el siguiente. Digo redime no porque este libro sea malo, es fantástico. Como el primero te atrapa fuera de broma. Yo lo leí en cuestión de 3-4 días y es un libro relativamente extenso. Pero se deja leer muy, muy, muy fácil. Así que, pues nada, no hay poco más que decir, vamos, no hay mucho más que decir, perdón. La tetralogía tiene como le decía yo, el hilo conductor son los Sempere y por supuesto el cementerio de los libros olvidados. En el siguiente, que de eso hablamos en otro video, pues nos volvemos a encontrar con Daniel, con Fermín Torres, que es uno de los personajes más maravillosos de la tetralogía. Y vemos un poco más del desenlace de la historia de David Martín. Pero no nos adelantemos, hasta aquí llega, repito, el libro la historia del Juego del Ángel, que pues nada, no por ser esotérico, como le decía yo, deja de ser un muy, muy, muy buen libro. El siguiente es más cortito, debo decirle, el siguiente que se llama El Prisionero del Cielo, si este tenía 400 y algo de páginas, el siguiente tiene como que 200 y algo, así que se lee todavía más rápido. Pero, de nuevo, este libro no desmerece en lo absoluto con el primero. Sí debo decir, La Sombra del Viento me gustó mucho más.
incluso que el siguiente, aunque el siguiente también es de los que tocan mucho el corazón. Este quizá me tocó un poco menos, porque el personaje de David por ratos también se antoja un poco desgraciadillo, ¿no? Entonces, como que cuesta un poco uno empatizar con el personaje de David. Hay que decir, eso sí, Isabela es quien termina casándose con el hijo del señor Sempere, que va a terminar siendo la mamá de Daniel. Ojo. Y eso es importante porque en el siguiente libro también vamos a hablar de Isabela, y de un poco más de cositas por ahí. Pero de nuevo, no me quiero adelantar. Como siempre, la recomendación, lea el libro. Si lo encuentra, cómprelo, léalo y atesóralo porque vale la pena. Sobre todo porque, de nuevo, ¿verdad? Si usted está formando la colección, que es recomendable, hágalo. Porque de verdad vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Y nada más, damas y caballeros, como siempre, infinitas gracias por su atención. Perdón por el condenado perro de la vecina. Pero, de nuevo, gracias por su atención. Espero que nos volvamos a ver. Y muy probablemente en el siguiente o hablamos de El prisionero del cielo o hablamos de otro libro que me he olvidado mucho mencionar. Yo leí hace muchos años, que se llama El quinto día, que no tiene nada que ver con esta tetralogía. Así que ya analizaré yo qué es de lo que vamos a hablar en el siguiente video. Por el momento, de nuevo, gracias. Si ha llegado hasta aquí, usted se merece todo el amor del mundo. Si le ha gustado, pues dele like, suscríbase, que es gratis, y pues si se quiere convertir en mi mecenas para yo poder seguir haciendo ese tipo de contenido, aquí al final le dejo cómo convertirse en uno de mis mecenas en Patreon. De nuevo, gracias por la paciencia y por estar acá, y nos vemos a la próxima. Chao. Paz.